Muy buenas noches. El día de hoy vamos a entrevistar. Mi nombre es Carlos Hernán Delgado, soy ingeniero civil, tengo la especialización en hidrogeología en la Universidad Complutense de Madrid y la maestría en ingeniería de regadíos en el CEDES. Soy profesor hora cátedra de la UCEBA en el área de hidráulica y profesor de maestría en la Universidad del Cauca en la maestría de recursos hídricos, área hidráulica. Bueno, ingeniero, el día de hoy vamos a hacer una entrevista de acuerdo a los métodos de enseñanza tradicional y los métodos de enseñanza involucrando las tecnologías de la información y comunicación, mejor conocidas como las TICs. La primera pregunta es, ¿cree usted que un estudiante aprende más fácil de la manera tradicional, mediante libros y papel, o mediante las TICs? Bueno, yo les voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia de 28 años enseñando. Se necesitan las dos. Se necesitan las dos. El método tradicional tiene sus cosas buenas, como ya unas muy ambiguas. Llega la tecnología y es complementaria al método antiguo, con libros. ¿Qué hace la tecnología? Nos abre el espectro investigativo. Eso es lo que hace la tecnología. Eso es lo bueno que tienen. Porque en los libros en sí, la investigación está muy restringida, ¿ya? Primero porque los libros estaban todos, la mayoría de estudiantes colombianos no practica el inglés, no maneja el inglés, entonces estaba restringido a la literatura que encontrara en español. Entonces, son tan importantes, ¿sí? Y tienen tanto valor, tienen tanto valor. El método antiguo de los libros como las TICs ahora, ¿ya? Todas estas tecnologías son muy importantes. O sea, que es un complemento que hay que aprender a manejar, ¿ya? Tanto los estudiantes como nosotros los profesores. ¿Considera que el método de memorizar en la enseñanza tradicional es eficiente? ¿Es mejor el memorizar o el aprender como tal, aprender lo que estamos enseñando, o que se lo memoricen y ya? Bueno, hay dos clases de memoria. Hay estudiantes que, por ejemplo, yo llego a clase y le digo, ¿quién tiene memoria fotográfica? Es el que aprende las cosas, pero no tiene sentido común la mayoría de las veces. Entonces, yo cuando llego le digo, ¿quién tiene esa memoria aquí? Que se aprende las cosas y es así, y se le dice lumbrera porque aprende las cosas así. No, ese estudiante tiene carreras como medicina, derecho, ¿sí? Para ir a estudiar, pero son un fracaso en la ingeniería, ¿ya? En investigación son un fracaso. ¿Por qué? Porque son carreras de sentido común, mucho sentido común. Entonces, a mí, yo creo que depende de lo que va a estudiar la persona, ¿sí? El método de enseñanza, ¿ya? Sí, señor. Entonces, si es la ingeniería, por ejemplo, tiene que ser un método, el método con libros, con visitas técnicas, aprovechando las TICs, ¿sí? Porque, por ejemplo, con las TICs ya se pueden meter más a internet, a investigar, ya pueden, digamos, poner al profesor a investigar más, el docente tiene que investigar más, tiene que saber más del tema, porque uno no sabe, hay mucha formulación, hay mucha documentación en internet, ¿sí? En las TICs, ya hay mucha información que luego el profesor, si no está capacitado y no tiene la altura de conocimiento del que están obteniendo los estudiantes, va a ser un fracaso. Entonces, es muy importante el método de aprendizaje, de práctica, como el aprender en la parte con sentido común. Listo, ingeniero. Ingeniero, ¿qué piensa usted sobre las ciencias? ¿Cree que son necesarias en la educación superior? Las ciencias son necesarias. Si tú vas a una universidad, digamos, con la experiencia que tengo con el hijo mío, que está estudiando en Estados Unidos, están viendo todo lo que nosotros le decíamos en la universidad, costuras. O sea, la historia, todo lo que eran rellenos, que decíamos materias de relleno, son muy importantes, muy importantes. Las ciencias son muy importantes. En los primeros semestres, en lo básico de las carreras, se debe implementar, enseñar las ciencias. Si tú ves, ya el hijo mío ya lleva para año y medio, lo que ha visto hasta ahora en su carrera, historia de Estados Unidos,
aprender a escribir, pues a hacer a comprensión de lectura, métodos políticos, todo eso. políticos, todo eso. Entonces, las ciencias son muy importantes para que el estudiante tenga un conocimiento global, ¿sí? Y una cultura general que luego le dé una visión más clara sobre lo que se va a meter. Sí, señor. Ingeniero, por último, para terminar, ¿qué ventajas y desventajas ve usted en las TICs, en esos métodos, en esas tecnologías? Con esta pandemia, por ejemplo, evaluar con las TICs no es fácil hacer por ejemplo, yo pedí a la universidad hacer las evaluaciones presenciales, porque logré hacer 2 evaluaciones y encontré que por medio de audífono, por medio de otros sistemas y de todo, se comunican, ¿sí? Se comunican, aunque, por ejemplo, yo hago 4 o 5 tipos de exámenes. Y encuentro que a uno que del examen número 1 me contestó el grupo 3, la del número 3, ¿sí? Entonces, y cuando uno lo ve, hay mucha marrulla, hay mucha marrulla. Entonces, estas TICs son muy importantes para investigar, para abrir el espectro de conocimiento, ¿sí? Saber qué está pasando en otros mundos, qué está pasando en otra parte del mundo, qué investigación hay, quiénes son, me puedo comunicar con ellos. Es excelente, son TICs, son muy importantes, muy importantes. Sí, señor. Todavía no están claras las reglas de juego para llevarlas a la educación. Como medio de investigación son muy importantes, pero ya como profesores para hacer evaluaciones, exposiciones y todo en ingeniería es muy difícil. Yo enseño hidráulica y enseñar hidráulica, yo tengo que enseñarles que son canales, sistemas de riego y todo. Si yo no los llevo al campo, con las TICs no los voy a sacar adelante. Se van a quedar en las mismas. Haga de cuenta que no les enseñé. Entonces, las TIC son importantes para la investigación, para que ellos lleguen a un conocimiento, pero para aprender se necesita salir al campo. En el caso mío. Sí, eso, o sea, lo que no te puede dar la tecnología, la práctica. La práctica no la puede dar las TICs. Ingeniero, muchísimas gracias. Un gusto hablar con usted, que nos permita, pues, que nos dé su opinión, su punto de vista. Ya usted es una persona con tanta experiencia, como profesor, estudiante que fue. Un placer, muchísimas gracias y espero que tenga una buena noche. Con mucho gusto. Bueno.